La lluvia golpeaba sin piedad el techo de lámina del pequeño taller mecánico de Miguel Hernández. Era una de esas noches de julio en Guadalajara, donde el cielo parecía llorar junto con las almas perdidas de la ciudad. El sonido metálico y constante del agua se mezclaba con el ruido de las herramientas oxidadas que Miguel movía sin propósito real, solo para mantener sus manos ocupadas y su mente lejos de los recuerdos. 2 años. Pensaba mientras limpiaba por 10ª vez la misma llave inglesa. 2 años desde que Elena se había ido para siempre, llevándose con ella la luz de su mundo. El pequeño taller heredado de su padre ahora se sentía más como una tumba que como un refugio. Las paredes agrietadas, manchadas de grasa y tiempo, parecían susurrarle constantemente lo que ya sabía. Estaba solo. Miguel se dirigió hacia la pequeña nevera descompuesta en la esquina y sacó la última cerveza tibia. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, temblaron ligeramente, no por el frío de la bebida, sino por el peso de la soledad que cargaba. Si hubiera tenido dinero para mejores doctores, si hubiera sido más que un simple mecánico pobre. El viento aumentó su furia y la puerta del taller comenzó a golpear rítmicamente contra su marco. Miguel la había reparado 1000 veces, pero como todo en su vida, nunca quedaba bien del todo. Se acercó para cerrarla definitivamente, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. ¡Pam! 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 No era el viento. Alguien estaba golpeando desesperadamente su puerta. ¿Quién diablos puede ser a estas horas?, murmuró Miguel mirando el viejo reloj de pared que marcaba las 11:37 de la noche. Los golpes se hicieron más urgentes, más desesperados. Miguel dejó la cerveza sobre el banco de trabajo y se dirigió hacia la entrada. A través del cristal empañado y rayado de la puerta, pudo distinguir una silueta blanca que se balanceaba de un lado a otro cuando abrió la puerta. El aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Ahí estaba ella, una mujer joven, empapada hasta los huesos, temblando violentamente bajo la lluvia torrencial, pero no era cualquier mujer. Estaba vestida completamente de blanco, un vestido de novia que ahora lucía como un fantasma del pasado, manchado de lodo, desgarrado en varios lugares. Sus ojos, Dios santo, sus ojos eran de un verde esmeralda intenso, pero estaban llenos de un terror tan profundo que Miguel sintió como si estuviera viendo directamente al infierno. Su cabello castaño, que probablemente había estado perfectamente peinado horas antes, ahora caía en mechones húmedos sobre su rostro pálido. «Por favor», susurró ella con una voz quebrada, apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Por favor, ayúdeme». Y entonces, como si todas las fuerzas la hubieran abandonado de golpe, se desplomó hacia adelante. Miguel la atrapó justo antes de que su cuerpo golpeara el suelo de concreto del taller. El vestido empapado pesaba 1 tonelada, pero ella era ligera como una pluma, como si el sufrimiento hubiera consumido todo su ser. «Dios mío, ¿qué le pasó, señorita?», preguntó Miguel mientras la cargaba hacia el interior del taller. Pero ella había perdido el conocimiento. La recostó cuidadosamente sobre el viejo sofá que tenía en la pequeña oficina, el mismo donde solía dormir cuando no tenía dinero ni para la renta de su cuarto. Sus manos expertas buscaron signos de heridas graves. Tenía varios rasguños en los brazos, probablemente de correr entre los arbustos, y parecía exhausta por el frío y la lluvia, pero lo que más lo perturbó no fueron las heridas físicas, sino la expresión de profunda tristeza que permanecía grabada en su rostro inconsciente. Miguel corrió a buscar las pocas toallas limpias que tenía y comenzó a secarle el cabello con la delicadeza de quien ha perdido todo y entiende el valor de cuidar lo poco que queda. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar lo hermosa que era. Incluso en ese estado deplorable, irradiaba una elegancia natural que contrastaba brutalmente con el ambiente humilde del taller. «¿Quién eres?», se preguntó mientras le acomodaba una manta vieja sobre los hombros. «¿Y qué te hizo huir en tu noche de bodas?». La mujer comenzó a murmurar en sueños, palabras incoherentes mezcladas con sollozos que partían el alma. Miguel se sentó en una silla oxidada junto al sofá y decidió hacer guardia toda la noche. No sabía por qué, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que esta mujer había llegado a su vida por una razón. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza, como si el mismo cielo estuviera anunciando que todo iba a cambiar.
Y Miguel Hernández, el mecánico pobre que había perdido la fe en los milagros, no tenía idea de que acababa de encontrar el suyo. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las ventanas sucias del taller cuando ella comenzó a despertar. Miguel, que había pasado toda la noche vigilándola desde su silla, notó inmediatamente, cuando sus párpados comenzaron a moverse, se había quedado allí, inmóvil, escuchando cada respiración, cada gemido de dolor que escapaba de sus labios durante las pesadillas. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, parpadeando varias veces como si tratara de enfocar el mundo a su alrededor. Miguel contuvo la respiración, esperando, pero cuando sus miradas se encontraron, lo que vio lo dejó helado, confusión absoluta y algo mucho peor, vacío. ¿Dónde estoy?, susurró ella, incorporándose lentamente en el sofá. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. «Está en mi taller, señorita. Usted llegó anoche bajo la lluvia pidiendo ayuda», respondió Miguel con la voz más suave que pudo. «Estaba muy cansada y...» «Su taller», interrumpió ella, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Las paredes manchadas de grasa, las herramientas esparcidas por todos lados, el olor a aceite y metal, todo le resultaba completamente ajeno. «¿Qué es este lugar? ¿Quién es usted?» Miguel sintió una punzada en el pecho, la forma en que lo miraba, como si fuera un completo extraño, lo cual, técnicamente, era cierto, pero algo en su expresión le decía que había algo más profundo sucediendo. «Me llamo Miguel Hernández. Soy mecánico. Usted apareció en mi puerta anoche vestida de...» Se detuvo, señalando suavemente el vestido de novia, que ahora lucía como una reliquia destrozada. «¿No recuerda nada de lo que pasó?» Ella siguió su mirada hacia el vestido y su rostro se llenó de horror. Sus manos temblaron mientras tocaba la tela manchada y desgarrada. «¿Esto es mío?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué estoy vestida así? Me iba a casar. ¿Con quién? ¿Dónde?» Su respiración se aceleró peligrosamente. «¿Dónde está mi familia? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Por qué no recuerdo nada?». La última palabra salió como un grito desesperado que resonó por todo el taller. Miguel se levantó instintivamente y se acercó a ella, pero se detuvo cuando la vio encogerse como un animal asustado. «Tranquila, tranquila», dijo con la misma voz que usaba para calmar a los perros callejeros heridos que a veces llegaban a su taller. «No la voy a lastimar. Solo queremos entender qué pasó». «¿Queremos?». Ella miró a su alrededor frenéticamente. «¿Hay alguien más aquí?». No, solo nosotros dos, perdón, fue una forma de hablar». Miguel se sintió estúpido por confundirla más. «Mire, señorita, ¿cómo se llama?». Ella lo miró fijamente durante varios segundos, que se sintieron como horas. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas, y su labio inferior comenzó a temblar. No lo sé», admitió en un susurro que partió el corazón de Miguel en 1000 pedazos. «No recuerdo mi nombre, no recuerdo dónde vivo, no recuerdo a mi familia, no recuerdo nada de mi vida. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy loca?». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y Miguel sintió que algo dentro de él se removía. Era la misma impotencia que había sentido cuando Elena estaba enferma, y él no podía hacer nada para salvarla. Pero esta vez tal vez sí podía ayudar. «No está loca», le dijo con firmeza, acercándose lentamente hasta sentarse en el borde de la mesa de trabajo. «A veces, cuando pasamos por algo muy difícil, la mente nos protege bloqueando los recuerdos. Es temporal, van a regresar». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miguel la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque yo también he querido olvidar», pensó, pero no lo dijo. «Porque he visto que las personas pueden sanar de cosas que parecen imposibles», dijo finalmente. «Solo necesita tiempo y paciencia». Ella asintió lentamente, aferrándose a esa esperanza como a un salvavidas. «Mientras tanto», continuó Miguel, «necesita un nombre, no puede andar por ahí sin identidad». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y triste pero genuina. «¿Tiene alguna sugerencia, señor Hernández?». Miguel la corrigió suavemente. «¿Y qué le parece, Ana?». «Es simple, bonito». «Ana», repitió ella, probando el nombre en su lengua. «Ana, sí me gusta. Por ahora seré Ana». Miguel asintió, sintiéndose extrañamente satisfecho por haberle dado algo, aunque fuera tan simple como un nombre temporal. «Muy bien, Ana.
Ahora necesitamos conseguirle algo de ropa limpia y algo de comer. Después podemos pensar en los siguientes pasos. Ana lo miró con una gratitud tan profunda que Miguel sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce». Miguel desvió la mirada hacia la fotografía enmarcada de Elena que tenía sobre su escritorio. Su esposa sonreía desde la imagen, con esa sonrisa que siempre lo tranquilizaba. «Porque una vez alguien me dijo que cuando tienes la oportunidad de ser la respuesta a la oración de alguien más, no la desperdicias». Ana siguió su mirada hacia la fotografía y algo en su expresión se suavizó. «¿Era su esposa?», preguntó con delicadeza. «Era», respondió Miguel simplemente. Ana asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. En el silencio que siguió, ambos se dieron cuenta de que eran dos almas rotas que el destino había juntado en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. Afuera, Guadalajara despertaba lentamente a un nuevo día, y dentro del pequeño taller de Miguel Hernández, dos corazones heridos comenzaron a latir al mismo ritmo, sin saber todavía que estaban a punto de embarcarse en un viaje que los cambiaría para siempre, mientras Ana se duchaba en el pequeño baño del taller con agua que salía más fría que tibia. Miguel rebuscaba en el viejo ropero de Elena, tratando de encontrar algo que le pudiera quedar. Sus manos temblaron cuando tocó la blusa azul que Elena había usado en su última cita romántica. Una cena con velas en casa, porque no tenían dinero para restaurantes. «Perdóname, mi amor», pensó mientras sacaba la blusa y unos pantalones sencillos, «pero creo que tú entenderías». Cuando Ana salió del baño, Miguel tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándola, incluso con la ropa sencilla de Elena, que le quedaba un poco grande, irradiaba una elegancia natural que no tenía nada que ver con el dinero. Era algo en su postura, en la forma en que movía las manos, en cómo mantenía la barbilla ligeramente alzada incluso en su estado de vulnerabilidad. «Gracias», dijo Ana, notando cómo Miguel apartaba rápidamente la mirada. «¿Esta ropa era de su esposa?». Miguel asintió, sin atreverse a hablar por miedo a que su voz se quebrara. «Era una mujer hermosa», continuó Ana viendo la fotografía sobre el escritorio. «Se nota en sus ojos, tenía un alma bondadosa, la más bondadosa que he conocido», logró decir Miguel finalmente. «Siempre ayudaba a todo el mundo, incluso cuando nosotros éramos los que necesitábamos ayuda». Ana se acercó lentamente a la fotografía y la observó con atención. «¿Cómo murió?», preguntó suavemente. Miguel cerró los ojos incluso después de 2 años. Las palabras seguían siendo cuchillos en su garganta. «Cáncer. No teníamos dinero para los tratamientos privados, y en el hospital público, bueno, cuando llegó su turno ya era demasiado tarde». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor compartido. «Lo siento mucho», susurró Ana. «Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor». Lo era. Miguel se dirigió hacia la pequeña cocina improvisada. «¿Tiene hambre?». «No tengo mucho, pero puedo hacer huevos con frijoles». «No quiero ser una carga», comenzó Ana. «No lo es», la interrumpió Miguel con más firmeza de la que había pretendido. «Perdón, es que hace mucho que no cocino para alguien más». Mientras Miguel preparaba el desayuno en la hornilla vieja que tenía conectada a un tanque de gas, Ana exploró silenciosamente el taller. Sus ojos se detuvieron en los detalles. Las herramientas cuidadosamente organizadas a pesar de estar viejas, los repuestos ordenados por tamaño, la forma en que Miguel había hecho que ese lugar humilde se sintiera como un hogar. «Usted es muy organizado», comentó, pasando los dedos suavemente sobre un juego de llaves perfectamente alineadas. «Mi papá siempre decía que un mecánico desorganizado es un mecánico peligroso», respondió Miguel desde la cocina. «Este taller fue suyo antes que mío, y de mi abuelo antes que de él. Una tradición familiar». Ana sonrió tristemente. «Me pregunto si yo tendré alguna tradición familiar que haya olvidado». Miguel volteó a verla y notó cómo sus manos se movían con gracia natural, incluso al tocar las herramientas más rudimentarias. Había algo en ella que no encajaba con el ambiente del taller, pero no de una forma negativa, más bien como si fuera una joya en un joyero de madera. «Ana», dijo Miguel, mientras servía los huevos en 2 platos despostillados, «¿no siente nada familiar cuando ve ciertas cosas? ¿Algún recuerdo? Aunque sea vago». Ana se concentró intensamente, cerrando los ojos. «Es extraño», murmuró,
Cuando veo cosas elegantes, siento como si las hubiera visto antes, como si fueran parte de mi mundo normal, pero cuando veo cosas, se detuvo, temiendo ofenderlo. Humildes, completó Miguel sin resentimiento. No se preocupe, no me ofendo por la verdad. No es que me molesten, se apresuró a aclarar Ana. Es solo que se sienten extrañas, como si nunca hubiera vivido de esta manera. Miguel asintió mientras ambos se sentaban a comer en la pequeña mesa tambaleante. Eso significa que probablemente viene de una familia con dinero, observó. La forma en que se sienta, cómo mantiene la espalda recta incluso cuando está nerviosa, la manera en que sostiene el tenedor, son modales que se aprenden desde pequeña. Ana lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe tanto sobre eso? Miguel sonrió tristemente. Porque Elena trabajó durante un tiempo como sirvienta en las casas ricas de Providencia. Siempre me contaba las diferencias entre cómo vivían ellos y cómo vivíamos nosotros. Decía que hasta para comer tenían reglas diferentes. ¿Le molestaba?, preguntó Ana curiosa. La diferencia, al principio sí, admitió Miguel, pero Elena me hizo entender que el dinero no hace a las personas mejores o peores, solo diferentes. Lo que importa es qué haces con lo que tienes, sin importar si es mucho o poco. Ana masticó lentamente, procesando las palabras. «Miguel», dijo finalmente, «¿qué pasa si recupero mi memoria y resulta que soy alguien que usted no va a querer conocer? ¿Qué pasa si soy una de esas personas ricas y superficiales?» Miguel la miró directamente a los ojos. «Entonces la respetaré y la ayudaré a volver a su vida, pero hasta que eso pase, voy a tratarla como la persona que veo ahora, alguien que está asustada, que necesita ayuda y que ha sido lo suficientemente amable como para no mirarme con desprecio a pesar de...» gesticuló hacia el taller modesto. «¿A pesar de qué?», preguntó Ana genuinamente confundida. «¿A pesar de que soy solo un mecánico pobre?». Ana dejó el tenedor sobre el plato y extendió su mano para tocar suavemente la de Miguel. El contacto los sorprendió a ambos. Era la primera vez que se tocaban sin que fuera por necesidad. «Miguel Hernández», dijo con una firmeza que no había mostrado antes. «Usted salvó a una completa extraña en medio de la tormenta. Me dio refugio, comida, ropa y esperanza cuando yo no tenía nada. Si eso no es ser rico en las cosas que realmente importan, entonces no sé qué es». Miguel sintió que algo se removía en su pecho, algo que había estado dormido desde la muerte de Elena. No era amor, todavía no, pero era la primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. «Gracias», susurró. En ese momento, Ana sintió algo extraño, como si hubiera dicho esas palabras antes, pero en un contexto completamente diferente. Una imagen fugaz cruzó por su mente. Ella misma, vestida elegantemente, hablando con alguien sobre la importancia de ayudar a los demás, pero la imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. «¿Está bien?», preguntó Miguel, notando su expresión distante. «Sí, solo creo que tuve un pequeño recuerdo». «Nada claro, pero...». Ana sonrió. «Tal vez usted tiene razón. Tal vez van a regresar poco a poco». El resto de la mañana la pasaron organizando el taller juntos. Ana demostró tener una habilidad natural para los números y la organización, ayudando a Miguel a poner en orden sus cuentas y hasta sugiriendo formas de mejorar la eficiencia del trabajo. «¿Cómo sabe tanto sobre administración?», preguntó Miguel, impresionado por sus sugerencias. «No lo sé», respondió Ana con honestidad. «Solo siento que es natural para mí». Mientras trabajaban lado a lado, ambos comenzaron a sentir algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Era una conexión que iba más allá de las circunstancias, una comprensión mutua que no necesitaba palabras, y aunque ninguno lo sabía, en las oficinas elegantes del centro de Guadalajara, la familia de Ana había comenzado a buscarla desesperadamente, pero por ahora, en el pequeño mundo del taller de Miguel, solo existían dos almas encontrándose lentamente, sanando juntas, y descubriendo que a veces los milagros llegan disfrazados de tormentas. Los siguientes días pasaron como un sueño hermoso. Miguel había decidido tomar algunos trabajos pequeños de medio tiempo para tener más flexibilidad, mientras Ana se recuperaba y se adaptaba a su nueva realidad temporal. Durante el día ella organizaba el taller y se encargaba de las llamadas telefónicas con los clientes, demostrando una habilidad natural para los negocios que sorprendía a Miguel. Por las noches, cocinaban juntos y hablaban sobre todo y nada.
Lo que más sorprendía a Miguel era cómo Ana se había adaptado a la vida sencilla. Había aprendido a cocinar en la hornilla temperamental, a hacer que el agua fría del baño se sintiera refrescante en lugar de molesta, y a encontrar belleza en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del café barato que se volvía delicioso cuando se compartía con buena compañía. «¿Sabe qué es lo más extraño?», le dijo Ana una noche, mientras lavaban los platos juntos en el pequeño fregadero. «No extraño nada. Sé que debería extrañar mi vida anterior, mi familia, mis comodidades, pero no siento esa nostalgia». Miguel la observó mientras secaba un vaso. En esos días, Ana había cambiado. Su rostro había perdido esa palidez de terror constante y había ganado un color saludable. Sus ojos verdes brillaban con una paz que no había tenido al principio. «Tal vez su alma sabe algo que su mente aún no recuerda», sugirió Miguel. «¿Cree en el alma?», preguntó Ana, volteando a mirarlo con curiosidad genuina. «Elena me enseñó a creer», respondió Miguel, como siempre hacía cuando hablaba de temas profundos. Decía que el alma es lo único que realmente nos pertenece, porque ni la pobreza ni la riqueza pueden cambiarla. Ana sonrió suavemente. «Me hubiera gustado conocer a Elena. Siento que era el tipo de mujer que me habría caído bien, sin importar de dónde viniera yo». Esa noche, mientras Ana dormía en el sofá y Miguel en un colchón improvisado en el suelo, él se quedó despierto pensando en cómo su vida había cambiado en menos de una semana, por primera vez en 2 años. Se levantaba cada mañana con algo que esperar, por primera vez en mucho tiempo. No se emborrachaba para olvidar el dolor. Ana también estaba despierta, mirando al techo. Pequeñas imágenes habían comenzado a filtrarse en su mente durante los últimos días. Un jardín muy grande con fuentes, escaleras de mármol, gente vestida muy elegante, pero también otras imágenes, un hombre mayor gritándole con ira. Una sensación de estar atrapada, de no poder respirar. Pero lo que más la confundía era que cuando estaba con Miguel, cuando reían juntos cocinando, o cuando él le explicaba pacientemente cómo funcionaba alguna herramienta, se sentía más ella misma que en cualquier fragmento de memoria que había recuperado. La mañana del 7º día, Miguel había salido temprano a hacer una reparación cuando Ana decidió limpiar profundamente el taller. Estaba moviendo unas cajas viejas cuando encontró un álbum de fotografías escondido detrás del escritorio. Sus manos temblaron cuando lo abrió. Fotografías de Miguel y Elena, su boda sencilla en una pequeña iglesia del barrio. Elena sonriendo mientras cocinaba, Miguel abrazándola desde atrás mientras ella lavaba los platos. Momentos íntimos de una pareja que se amaba profundamente, a pesar de tener muy poco. Pero lo que más conmovió a Ana fue la última fotografía del álbum. Elena en una cama de hospital, demacrada por la enfermedad, pero sonriendo débilmente mientras Miguel le sostenía la mano. En el reverso, con la letra temblorosa de Elena, estaba escrito: «Para mí, Miguel, promete que volverás a amar. El corazón que no ama muere 2 veces, tu Elena». Ana se llevó las manos a la boca. Ahogando un sollozo, en ese momento entendió por qué Miguel la había ayudado, por qué había sido tan cuidadoso con ella, por qué a veces se quedaba mirándola con esa expresión de dolor y esperanza mezcladas. Estaba cumpliendo la última promesa a su esposa. Cuando Miguel regresó esa tarde, encontró a Ana sentada en el escritorio con el álbum abierto frente a ella. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Ana, comenzó Miguel, pero ella lo interrumpió. «¿Le prometió que volvería a amar?», preguntó con voz quebrada. Miguel se quedó paralizado. Esa era la primera vez que alguien más leía esas palabras desde la muerte de Elena. «Sí», admitió finalmente, acercándose lentamente. «Pero no es por eso que la ayudé. Usted no es un proyecto de caridad, Ana, es...» «¿Qué soy, Miguel?», lo interrumpió levantándose para enfrentarlo. «¿Qué soy para usted?». Miguel la miró durante un largo momento. En sus ojos vio vulnerabilidad, esperanza, pero también algo más, algo que lo hizo sentir vivo por primera vez en 2 años. «Es alguien que me está enseñando que el corazón puede sanar sin traicionar la memoria», respondió con honestidad brutal. Ana se acercó a él hasta que estuvieron tan cerca que Miguel pudo sentir su respiración. Miguel susurró: «Tengo miedo». «¿De qué?». «De que cuando recupere mi memoria lo que siento por usted desaparezca, de que descubra que soy alguien que no puede amar a un hombre como usted».
de que tenga que volver a una vida donde no quepa el amor verdadero. Miguel levantó sus manos callosas y las puso suavemente en las mejillas de Ana. ¿Y qué es lo que siente por mí?, preguntó. Aunque ya conocía la respuesta porque él sentía lo mismo. Siento que mi alma reconoce la suya, respondió Ana. Siento que he estado esperando toda mi vida a encontrar a alguien que me vea realmente, no solo mi apariencia. Siento que... No pudo terminar la frase porque Miguel la besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Elena tenía razón, susurró Miguel contra su frente. El corazón que no ama muere 2 veces. Pero también tenía razón en algo más. Cuando amas de verdad, nunca pierdes esa capacidad. Solo la guardas hasta que llega la persona correcta. ¿Soy yo la persona correcta?, preguntó Ana con voz temblorosa. No sé quién era usted antes, ni quién será cuando recupere su memoria, pero sé quién es ahora, en este momento, y me estoy enamorando de esa Ana. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no como amantes, sino como 2 almas que habían encontrado refugio mutuo. Miguel la abrazó mientras ella sollozaba quedamente, liberando años de tensión que no recordaba haber acumulado. Miguel susurró a Ana en la oscuridad. ¿Me promete algo? Lo que sea. Si recupero mi memoria y resulta que no podemos estar juntos, me ayudará a recordar cómo se siente ser amada de verdad, para que pueda llevar eso conmigo para siempre. Miguel la abrazó más fuerte, besando suavemente su cabello. Se lo prometo, susurró. Pero también le prometo algo más. Voy a luchar por usted, sin importar quién sea, sin importar de dónde venga. Si usted me quiere, yo voy a encontrar la manera de que estemos juntos. Y en la quietud de esa noche, mientras Guadalajara dormía ajena a su historia de amor, 2 corazones rotos comenzaron a sanar juntos, creando algo nuevo y hermoso de sus pedazos. 2 semanas después, la vida había encontrado un ritmo hermoso y natural. Miguel había reabierto el taller completamente, y Ana había comenzado a ayudarlo con la parte administrativa. Era sorprendente cómo tenía una habilidad natural para organizar las cuentas, negociar con los proveedores y hasta conseguir nuevos clientes con su manera elegante de hablar. No entiendo cómo lo hace, le dijo Miguel mientras la veía convencer por teléfono a un cliente moroso para que pagara su deuda. Habla con una autoridad que hace que la gente la respete inmediatamente. Tal vez era ejecutiva o algo así, bromeó Ana, colgando el teléfono, o tal vez tenía experiencia dirigiendo algo importante. Ambos rieron, pero Miguel notó algo diferente en ella esa mañana. Pequeños gestos que antes no hacía, la forma en que se acomodaba el cabello con un movimiento perfecto, cómo mantenía la postura impecable incluso cuando se agachaba a recoger algo del suelo, la manera en que sus ojos se enfocaban cuando calculaba números como si hubiera hecho cálculos complejos toda su vida. Ana, dijo Miguel cuidadosamente, ¿ha tenido algún recuerdo, aunque sea pequeño? Ana se detuvo, con la mano suspendida sobre un documento. Fragmentos, admitió lentamente. Nada claro. Pero imágenes, un jardín muy grande con fuentes, escaleras de mármol, gente vestida muy elegante y... Se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Y qué? Un hombre mayor, con traje caro, hablándome sobre responsabilidades familiares. Está preocupado por algo importante, pero no puedo escuchar qué dice claramente. Solo veo su expresión seria. Miguel sintió una leve inquietud en el estómago. ¿Qué más? Un vestido de novia muy caro, bordado con perlas verdaderas, pero no me siento feliz usándolo. Me siento nerviosa y hay alguien más en la habitación conmigo, otra mujer, pero no puedo ver su cara. Solo escucho que me dice, «Tienes que hacerlo, Esperanza. Es importante para todos». Miguel se quedó inmóvil. «Esperanza». Ana lo miró sorprendida. «Dije Esperanza. No me di cuenta. Pero sí, ese nombre me resulta muy familiar, como si...» Sus ojos se abrieron con reconocimiento, como si fuera mi nombre verdadero. En ese momento, el sonido de un auto elegante deteniéndose afuera del taller los hizo voltear. Miguel se acercó a la ventana y vio un Mercedes-Benz plateado, del cual descendía un hombre mayor, vestido con un traje impecable, y una mujer elegante de mediana edad. «Ana, Esperanza», dijo Miguel con voz cautelosa. «Creo que alguien la está buscando». Ana se acercó a la ventana, y al ver a las personas su rostro se puso pálido, pero algo extraño sucedió.
En lugar de colapsar del miedo como había hecho otras veces, su postura se irguió automáticamente. Su barbilla se alzó con una dignidad innata que Miguel nunca había visto. Era como si algún mecanismo de su vida anterior hubiera despertado. «Los conozco», susurró Ana, pero su voz había cambiado. Ahora tenía un tono más refinado, más seguro. Él es mi padre, y ella es Carmen, la asistente de la familia». La puerta del taller se abrió y el hombre mayor entró. Seguido por la mujer, tenía el cabello gris perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba más que todo lo que Miguel ganaba en varios meses, y una expresión de alivio mezclado con preocupación. «Esperanza», dijo el hombre con una voz cálida, pero con autoridad natural. «Hija, hemos estado buscándote por todas partes. Estábamos muy preocupados». «Papá», susurró Esperanza, y Miguel pudo ver cómo los recuerdos regresaban a sus ojos como olas. «Recuerdo que huí de la boda». El padre de Esperanza se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «Sí, hija, huiste porque te sentías abrumada, es comprensible. Las bodas son eventos muy estresantes, especialmente cuando hay tantas expectativas familiares involucradas». Esperanza frunció el ceño, concentrándose en recuperar más memorias. «Pero había algo más, Ricardo, mi prometido, él». Se detuvo, llevándose una mano a la frente. «No puedo recordar exactamente qué pasó, pero me sentía muy asustada». Su padre intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Ricardo se preocupó mucho cuando desapareciste, pero él entiende. Ha estado esperando pacientemente a que regreses. Es un buen hombre, Esperanza. Viene de una buena familia». Miguel, que había permanecido en silencio observando la reunión, finalmente habló. «Disculpe, señor, pero ¿no cree que sería mejor que Esperanza recupere completamente la memoria antes de tomar decisiones importantes?» El padre de Esperanza notó por primera vez la presencia de Miguel y lo estudió cuidadosamente. Su expresión no era hostil, sino más bien curiosa. «Usted debe ser quien la ayudó», dijo con respeto genuino. «Le estoy muy agradecido, Miguel, ¿verdad? Carmen me dio su nombre cuando nuestro investigador privado la localizó». «Sí, señor Miguel Hernández, don Eduardo Morales», se presentó el padre, extendiendo la mano para saludar, «y quiero que sepa que mi familia le estará eternamente agradecida por cuidar de Esperanza cuando ella más lo necesitaba». Miguel estrechó la mano, notando la firmeza del apretón y la sinceridad en los ojos del hombre mayor. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho», respondió Miguel. «No, joven», dijo don Eduardo con una sonrisa genuina. «No cualquier persona habría abierto su hogar a una extraña en una tormenta. Eso habla de su carácter». Esperanza miraba la interacción entre su padre y Miguel con una expresión confundida. Los recuerdos seguían llegando en fragmentos, pero había algo que no encajaba. «Papá», dijo finalmente, «¿por qué huí de la boda? Debe haber sido algo importante para que tomara una decisión tan drástica». Don Eduardo suspiró profundamente. «Hija, tú siempre has sido muy sensible e independiente. Creo que la presión de casarte con alguien que no conocías bien te abrumó. Ricardo es un buen hombre, pero tal vez deberíamos haber permitido que se conocieran mejor antes de la ceremonia». «¿Matrimonio arreglado?», preguntó Esperanza, y Miguel pudo ver la incomodidad en sus ojos. «No arreglado. Hija, más bien, una unión beneficiosa para ambas familias, pero siempre con tu consentimiento. Nunca te habríamos obligado a casarte con alguien que no quisieras». Carmen, que había permanecido en silencio, se acercó a Esperanza con una sonrisa maternal. «Esperanza, querida, tal vez sería mejor que vinieras a casa para recuperarte completamente. Tienes tu habitación esperándote, tu ropa, tus cosas. Eso podría ayudar a que tu memoria regrese más rápido». Esperanza miró a Miguel, y en sus ojos él pudo ver un conflicto profundo. Los recuerdos estaban regresando, pero también había algo más: el miedo de perder lo que habían construido juntos. ¿Puedo pensarlo?», preguntó Esperanza. «Han sido 2 semanas muy confusas y recién estoy empezando a recordar cosas». «Por supuesto, hija», dijo don Eduardo con paciencia, «pero no queremos que sientas que tienes que quedarte aquí por obligación. Miguel ha sido muy bondadoso, pero tú tienes una familia que te ama y una vida esperándote». Miguel sintió una punzada en el pecho, pero se armó de valor. «Esperanza tiene razón», dijo. «Necesita tiempo para procesar todo esto,
Si quiere quedarse unos días más para aclarar sus pensamientos, yo no tengo problema en seguir ayudándola. Don Eduardo lo miró con una nueva expresión de respeto. Eres un hombre honorable, Miguel, te respeto por eso. Se dirigió a su hija. Esperanza, puedes tomarte el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que toda la familia te está esperando con los brazos abiertos. Y Ricardo también. Él ha estado muy preocupado. Después de que se fueron, Esperanza y Miguel se quedaron en silencio durante varios minutos. ¿Cómo se siente?, preguntó Miguel finalmente. Confundida, admitió Esperanza. Los recuerdos están regresando, pero, Miguel, no quiero volver a ser quien era antes. No quiero perder lo que hemos construido aquí. Miguel la tomó de las manos. Esperanza, usted tiene una familia que la ama, una vida con comodidades, oportunidades. ¿Y usted qué tiene?, lo interrumpió. ¿Qué me puede ofrecer? Miguel sonrió tristemente. Amor verdadero, respeto, una vida simple pero auténtica, la libertad de ser quien realmente es, no quien otros esperan que sea. Esperanza se echó a llorar y se refugió en los brazos de Miguel. ¿Por qué tiene que ser tan complicado?, sollozó. Porque las cosas importantes siempre lo son, le susurró Miguel al oído. Pero lo que sea que decida, yo voy a respetarlo. Solo quiero que sea feliz. Esa noche, mientras Esperanza trataba de dormir, los recuerdos seguían llegando. Ahora recordaba su vida de privilegios, pero también recordaba la presión constante, las expectativas, la sensación de que su vida no le pertenecía realmente, y recordaba por qué había huido. No solo era miedo al matrimonio arreglado, sino la desesperación de una mujer que quería libertad para elegir su propio destino. Ahora tenía que decidir entre el mundo al que pertenecía y el mundo donde había encontrado el amor verdadero. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles en la vida de tanto Miguel como Esperanza. Ella había recuperado completamente la memoria, y con cada recuerdo que regresaba, el peso de su realidad anterior se hacía más pesado. Esperanza Morales Vázquez era la única hija de una de las familias más prominentes de Guadalajara. Su padre, don Eduardo, era dueño de una cadena de hoteles y restaurantes que se extendía por todo el oeste de México. Había crecido en una mansión en Providencia, había estudiado en las mejores escuelas privadas y había sido preparada desde pequeña para eventualmente casarse con alguien de su mismo nivel social. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Le contó a Miguel una tarde mientras caminaban por el barrio. Después de eso, mi padre se volvió sobreprotector. Cada decisión de mi vida tenía que ser aprobada por él, cada amigo, cada actividad, cada plan futuro. Miguel la escuchaba mientras observaba cómo la gente del barrio la saludaba con cariño. En esas 2 semanas, Esperanza se había ganado el corazón de todos los vecinos con su amabilidad genuina y su falta de pretensiones. ¿Y Ricardo?, preguntó Miguel, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ricardo Mendoza, suspiró Esperanza, hijo de una familia rica de Monterrey. Mi padre y el suyo arreglaron nuestro compromiso cuando yo tenía 24 años. Se es más correcto, educado, exitoso, todo lo que mi padre quería para mí, pero nunca me preguntó qué quería yo, nunca me cortejó realmente. Solo asumió que yo estaría feliz con el arreglo porque era conveniente para ambas familias. Miguel se detuvo y la miró directamente. ¿Lo ama? Esperanza lo miró con una tristeza profunda en los ojos. No, y ese es el problema. Me di cuenta la mañana de la boda que iba a pasar el resto de mi vida con alguien a quien no amaba, viviendo una vida que no había elegido. Fue entonces cuando entré en pánico y huí. ¿Se arrepiente de haber huido? No, respondió sin dudar. Si no hubiera huido, nunca habría conocido lo que es el amor verdadero. Nunca habría conocido a usted. Miguel sintió que su corazón se inflaba y se rompía al mismo tiempo. Esperanza, yo no puedo ofrecerle nada parecido a la vida que tenía. Soy un mecánico pobre, sin educación formal, sin perspectivas de mejorar significativamente mi situación. ¿Cree que eso me importa?, lo interrumpió con vehemencia. Miguel, en estas 2 semanas he sido más feliz que en todos mis años anteriores juntos. Por primera vez en mi vida me siento libre de ser yo misma. Pero su familia, mi familia me ama, pero me ama condicionalmente. Me aman mientras sea la hija perfecta que cumple con las expectativas. Usted me ama tal como soy. Miguel la abrazó en medio de la calle, sin importarle quién los viera.
La amo más de lo que creí posible amar a alguien, le susurró. Pero también la amo lo suficiente como para no querer que sacrifique todo por mí. ¿Y qué si yo quiero hacer ese sacrificio? Entonces tendremos que encontrar una manera de hacerlo funcionar. Esa noche, don Eduardo regresó al taller, pero esta vez vino solo. Su expresión era más seria que en la visita anterior. «Miguel», dijo, «¿podemos hablar en privado?» Salieron al pequeño patio trasero del taller, donde don Eduardo se recargó contra la pared de ladrillos. «Voy a ser directo contigo, muchacho. Mi hija me ha dicho que está enamorada de ti». Miguel sintió que se le secaba la garganta. «Sí, señor. Y yo estoy enamorado de ella». «Eso lo hace todo más complicado», suspiró don Eduardo. «Mira, Miguel, yo no soy un hombre cruel. No voy a prohibirle a mi hija que se case contigo si eso es lo que realmente quiere. Pero necesito que entiendas las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Esperanza ha vivido toda su vida con ciertos privilegios. No solo dinero, sino educación, cultura, conexiones sociales. Si se casa contigo, tendrá que renunciar a todo eso. ¿Estás preparado para la responsabilidad de mantenerla feliz cuando ya no tenga nada de lo que siempre ha conocido?» Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «Señor Morales, yo no puedo prometerle que podré darle todo lo que usted le ha dado, pero puedo prometerle que la voy a amar, respetar y proteger con mi vida, y que voy a trabajar cada día para ser el mejor hombre que pueda ser para ella». Don Eduardo lo estudió durante un largo momento. «Creo que eres sincero, pero hay otra complicación, Ricardo. ¿Qué pasa con él? Su familia ha invertido mucho en este matrimonio, no solo emocionalmente, sino financieramente. Hay contratos, acuerdos comerciales. Si Esperanza no se casa con él, va a haber repercusiones». «¿Qué tipo de repercusiones?» «El tipo que podría afectar a mi negocio, a la estabilidad financiera de mi familia y por extensión a cualquier persona que esté cerca de Esperanza». Miguel sintió una punzada de miedo, pero mantuvo la voz firme. «Me está amenazando, señor». «No, Miguel, te estoy siendo honesto sobre la realidad de la situación. Ricardo no es un hombre que acepta bien las derrotas». En ese momento, Esperanza salió al patio. «Papá, ¿qué le está diciendo a Miguel?» «Le estoy explicando las complicaciones de la situación». «Hija, ¿te refieres a Ricardo?» Esperanza se irguió con determinación. «Pues que lo sepa de una vez. No me voy a casar con él. Nunca. Prefiero renunciar a todo antes que vivir una mentira». Don Eduardo suspiró profundamente. «Esperanza, piénsalo bien. Si renuncias a tu herencia, a tu posición social, ¿de qué van a vivir tú y Miguel?» «Trabajaremos», respondió Esperanza sin dudar. «Yo puedo conseguir trabajo, Miguel tiene su taller, no necesitamos mucho para ser felices. Y si tienen hijos, van a criarlos en la pobreza cuando podrían tener todas las oportunidades del mundo». Esperanza vaciló por primera vez, y Miguel pudo ver la duda en sus ojos. «Señor Morales», dijo Miguel, «deme 6 meses. Perdón, deme 6 meses para demostrar que puedo proveer para su hija. Si en ese tiempo no he logrado mejorar significativamente mi situación, yo mismo le aconsejaré que regrese con su familia». Esperanza lo miró sorprendida. «Miguel, no tienes que demostrar nada». «Sí tengo que demostrarlo», la interrumpió. «No solo a su padre, sino a mí mismo. Si voy a pedirle que renuncie a todo por mí, tengo que estar seguro de que puedo ofrecerle una vida digna a cambio». Don Eduardo consideró la propuesta. «Está bien», dijo finalmente. 6 meses, pero hay condiciones». «¿Cuáles?» «Durante ese tiempo, Esperanza regresa a casa. Pueden verse, pueden salir, pueden conocerse mejor en un ambiente más apropiado, pero ella no puede vivir aquí. Sería impropio». Esperanza abrió la boca para protestar, pero Miguel la detuvo con una mirada. «Acepto», dijo Miguel. «¿Miguel?» Esperanza lo miró como si hubiera perdido la razón. «Es justo, Esperanza. Su padre tiene derecho a protegerla, y yo tengo que demostrar que soy digno de usted». Don Eduardo asintió con aprobación. «Eres más inteligente de lo que pensé, muchacho. Muy bien, 6 meses. Y que Dios los ayude a ambos». Esa noche, antes de que Esperanza se fuera a casa con su padre, Miguel la abrazó una última vez. «¿Está segura de esto?», le preguntó. «Completamente segura», respondió ella. «Pero Miguel, ¿qué va a hacer para mejorar su situación en 6 meses?» Miguel sonrió con una determinación que ella no había visto antes. «Voy a convertir este pequeño taller en el mejor negocio de reparación automotriz de este lado de la ciudad.
Voy a trabajar día y noche, voy a estudiar, voy a aprender todo lo que pueda sobre administración de negocios, y al final de esos 6 meses voy a tener algo digno que ofrecerle. Y si no lo logras, entonces la dejaré ir, dijo simplemente, porque la amo lo suficiente como para querer lo mejor para usted, incluso si eso significa que no puedo ser parte de su vida. Esperanza lloró en sus brazos, pero eran lágrimas de amor y admiración, no de tristeza. Lo va a lograr, susurró, y yo voy a estar esperándolo, mientras veía alejarse el Mercedes-Benz con Esperanza adentro. Miguel sintió que comenzaba la prueba más importante de su vida. No solo tenía que demostrar que podía proveer para la mujer que amaba, tenía que demostrarse a sí mismo que era digno de un amor tan puro y valioso. La verdadera batalla por el corazón de Esperanza apenas comenzaba. Los primeros días después de que Esperanza se fuera fueron los más duros que Miguel había vivido desde la muerte de Elena. El taller se sentía vacío sin su risa, sin su presencia organizando los papeles o contestando el teléfono con esa elegancia natural que tranquilizaba a los clientes más difíciles. Pero Miguel había hecho una promesa, y si algo había aprendido de Elena, era que las promesas se cumplen, sin importar cuán difícil sea el camino. El primer cambio que hizo fue drástico. Dejó de beber completamente. Ni una sola cerveza, ni una gota de alcohol. Necesitaba cada peso que ganara, y cada minuto de claridad mental que pudiera conseguir. El segundo cambio fue expandir sus horarios. En lugar de abrir de 8 a 6, comenzó a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aceptaba cualquier trabajo, sin importar cuán pequeño o difícil fuera, pero Miguel sabía que trabajar más duro no era suficiente. Necesitaba trabajar más inteligente. Durante las noches, después de cerrar el taller, se sentaba con libros de administración de negocios que había comprado de segunda mano. Aprendió sobre mercadotecnia, sobre servicio al cliente, sobre gestión financiera. Tomó cursos en línea gratuitos sobre reparación de sistemas eléctricos modernos y diagnóstico computarizado. El tercer mes, implementó algo revolucionario en su barrio, un servicio de reparación a domicilio. Con una pequeña inversión que había logrado ahorrar, compró una camioneta usada y la equipó con herramientas portátiles. Ahora podía ir a reparar autos directamente a las casas de los clientes. «Miguel, estás loco», le dijo don Roberto una tarde. «Trabajas tanto que ni comes bien». «Tengo una razón para trabajar así», respondió Miguel limpiándose el sudor de la frente. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando Miguel se asoció con doña Carmen, la vecina que tenía un pequeño negocio de costura. Ella le propuso usar parte del taller como taller de tapicería automotriz, mientras que Miguel ofrecía el servicio mecánico. Juntos podían ofrecer un servicio completo de restauración de autos. La idea fue un éxito inmediato. Los clientes comenzaron a llegar no solo del barrio, sino de colonias más prósperas. El negocio creció tanto que Miguel tuvo que contratar a 2 ayudantes, un joven mecánico recién graduado y un muchacho del barrio que quería aprender el oficio. Esperanza venía a visitarlo 2 veces por semana. Miguel podía ver en sus ojos lo orgullosa que estaba de sus logros, pero también podía ver la tensión que vivía en casa. «¿Cómo está Ricardo?», le preguntó una tarde mientras caminaban por el parque. «Insistente», suspiró Esperanza. «Viene a casa constantemente. Trae regalos, trata de convencer a mi padre de que acelere nuestra boda. No entiende que no voy a cambiar de opinión». «¿Su padre qué dice?». «Estás confundido. Por un lado, puede ver lo feliz que soy cuando vengo de verte. Por otro lado, Ricardo y su familia están presionando mucho. Hay mucho dinero involucrado, Miguel». Miguel tomó sus manos. «Esperanza, si en algún momento siente que la presión es demasiada, dígamelo, no quiero que sufra por mi culpa». «No es por su culpa», respondió firmemente. «Es mi decisión, y estoy dispuesta a luchar por nosotros». Al 5.º mes, Miguel había logrado algo que ni él mismo había creído posible. Su taller era ahora el más solicitado de 3 colonias. Tenía una lista de espera de 2 semanas para citas. Había ahorrado suficiente dinero para rentar un local más grande y había recibido una propuesta de una distribuidora de refacciones para ser su representante exclusivo en la zona. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando don Eduardo apareció una tarde en el taller, sin avisar. Miguel estaba bajo el capó de un BMW cuando escuchó la voz familiar. «Impresionante». Miguel salió de debajo del auto,
limpiándose las manos con un trapo. «Señor Morales, no lo esperaba hasta el mes que viene. Quería ver por mí mismo cómo ibas progresando», dijo don Eduardo mirando a su alrededor. El taller estaba impecablemente organizado. Había clientes esperando, empleados trabajando eficientemente y un aire de prosperidad que no había estado ahí 5 meses antes. «¿Qué opina?», preguntó Miguel nervioso. «Opino que subestimé tu determinación», admitió don Eduardo. «Este lugar parece un negocio completamente diferente». «Lo es, pero todavía no he terminado». «¿Qué más planeas?». Miguel lo llevó a la pequeña oficina, ahora equipada con una computadora y archivos organizados profesionalmente. «Quiero mostrarle algo», dijo Miguel, sacando una carpeta. «He estado trabajando en un plan de negocios para los próximos 2 años». Don Eduardo revisó los documentos con creciente asombro. Proyecciones financieras, planes de expansión, análisis de mercado, todo hecho con una profesionalidad que no esperaba de un mecánico autodidacta. «¿Quién te ayudó con esto?». «Nadie. Lo aprendí estudiando por las noches». Don Eduardo cerró la carpeta y miró a Miguel con una nueva expresión de respeto. «Miguel, tengo que pedirte disculpas». «¿Por qué?». «Porque juzgué tu valor por tu posición social, no por tu carácter. Eso fue un error». Miguel sintió que algo se aliviaba en su pecho. «Eso significa que aprueba mi relación con Esperanza. Significa que creo que eres un hombre honorable que ama genuinamente a mi hija. Pero todavía hay un problema. Ricardo y su familia no van a aceptar fácilmente que Esperanza se case con otra persona. Hay contratos firmados, inversiones hechas. Van a hacer todo lo posible para evitarlo». «¿Qué sugiere?». Don Eduardo se quedó pensativo durante un momento. «Que te cases con mi hija lo más pronto posible. Una vez que estén casados será más difícil para ellos interferir». Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Está dando su bendición?». «Estoy diciendo que si Esperanza quiere casarse contigo, yo no me voy a oponer. Es más, voy a apoyarlos». Miguel sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Señor Morales, no sabe lo que esto significa para mí. Solo quiero que mi hija sea feliz, y es obvio que contigo lo es». Esa noche, Miguel llamó a Esperanza con noticias que cambiarían sus vidas para siempre. «Miguel, ¿pasó algo?». «Sí, su padre vino hoy al taller, y...». La voz de Esperanza estaba llena de nerviosismo. «Y me dio su bendición para casarme con usted». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que Miguel pensó que se había cortado la llamada. «¿Esperanza?». «Estoy aquí», susurró, y Miguel pudo escuchar que estaba llorando. «¿Está seguro? ¿Completamente seguro, Esperanza Morales? ¿Me haría el honor de ser mi esposa?». «Sí», gritó Esperanza, con tanta emoción que probablemente toda la casa la había escuchado. «Sí, 1000 veces sí». Miguel se recargó contra la pared del taller, sintiendo que había logrado lo imposible. No solo había transformado su negocio y su situación financiera, había ganado el derecho de casarse con la mujer que amaba. Pero lo que no sabían era que Ricardo Mendoza había estado vigilando cada movimiento de Miguel durante esos 5 meses, y no estaba dispuesto a perder sin luchar. La verdadera prueba de su amor apenas estaba por comenzar. La noticia del compromiso se extendió por el barrio como pólvora encendida. Doña Carmen lloraba de felicidad mientras abrazaba a Miguel. Don Roberto organizó una pequeña celebración espontánea en la calle, y los vecinos comenzaron inmediatamente a planear una boda que sería recordada por generaciones, pero no todos recibieron la noticia con alegría. 3 días después del compromiso, Ricardo Mendoza apareció en el taller. No vino con la prepotencia que Miguel había esperado, sino con una actitud calculadamente civilizada que resultaba mucho más inquietante. «Miguel Hernández», dijo Ricardo, extendiendo la mano para saludar. «Finalmente nos conocemos en persona». Miguel aceptó el saludo cautelosamente. Ricardo era un hombre de 35 años, alto, bien parecido en el sentido clásico, vestido con un traje que probablemente costaba más que lo que Miguel ganaba en 3 meses, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, fríos, calculadores, sin una pizca de la calidez que Miguel había aprendido a valorar. «Señor Mendoza», respondió Miguel con cortesía forzada, «¿en qué puedo ayudarlo?». «Bueno, creo que ambos sabemos por qué estoy aquí», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quería conocer al hombre que convenció a Esperanza de romper nuestro compromiso».
No la convencí de nada, ella tomó su propia decisión. Ah, sí, su propia decisión. Ricardo se paseó por el taller, examinando las herramientas y el equipo como si estuviera evaluando el valor de todo. Dime, Miguel, ¿realmente crees que puedes hacerla feliz? Creo que ya la hago feliz. ¿Pero por cuánto tiempo? Ricardo se volteó para mirarlo directamente. Esperanza viene de un mundo muy diferente al tuyo. Está acostumbrada a ciertos estándares de vida, viajes a Europa, restaurantes de 5 estrellas, eventos sociales, educación de primera clase para sus futuros hijos. ¿Puedes ofrecerle todo eso? Miguel mantuvo la compostura, aunque sentía la incomodidad crecer en su estómago. Puedo ofrecerle amor verdadero, respeto y una vida auténtica. Amor verdadero, repitió Ricardo, con una risa que sonaba genuinamente divertida. ¿Sabes qué pasa con el amor verdadero cuando no hay dinero suficiente para pagar la renta? ¿O cuando llegan los hijos y no puedes costear su educación? ¿O cuando Esperanza se enferma y necesita el mejor tratamiento médico disponible? Cada palabra era como una daga, pero Miguel se mantuvo firme. Encontraremos la manera. El amor encuentra la manera. El amor es un lujo, Miguel, y los lujos cuestan dinero. Ricardo se acercó más. Mira, no vengo aquí como enemigo. Vengo con una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? ¿1 millón de pesos? Miguel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Perdón, 1 millón de pesos para que te alejes de Esperanza y la dejes regresar a su vida normal. Es suficiente dinero para que expandas este negocio, para que te compres una casa, para que tengas una vida cómoda. Todo lo que tienes que hacer es desaparecer. La primera reacción de Miguel fue de indignación, pero cuando estaba a punto de responder con ira, algo lo detuvo. La imagen de Elena en el hospital, muriendo porque no habían tenido dinero para el mejor tratamiento. La imagen de Esperanza, potencialmente en la misma situación algún día. ¿Por qué haría eso?, preguntó Miguel, aunque su voz sonó menos firme de lo que había esperado. «Porque la amas», respondió Ricardo con confianza, «y si realmente la amas, querrás lo mejor para ella. ¿Y qué es mejor? ¿Una vida de lucha y limitaciones contigo, o una vida de oportunidades y seguridad conmigo?» Miguel se quedó en silencio durante un largo momento, y Ricardo interpretó esa pausa como una señal de que estaba considerando la oferta. «Piénsalo, Miguel, no tienes que decidir ahora, pero piensa en lo que realmente es mejor para Esperanza». Después de que Ricardo se fue, Miguel se sentó en su oficina con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que había comenzado esta transformación, dudó de sí mismo. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si su amor por Esperanza era egoísta? ¿Y si al casarse con él, ella estaría sacrificando oportunidades que nunca podría recuperar? Esa noche, cuando Esperanza vino a visitarlo, Miguel estaba inusualmente callado. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Esperanza, notando inmediatamente su estado de ánimo. «Te ves preocupado». Miguel consideró contarle sobre la visita de Ricardo, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, preguntó: «Esperanza, ¿alguna vez se arrepiente de haber elegido esta vida?». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, usted tenía todo: comodidades, seguridad, un futuro sin preocupaciones financieras, y ahora va a casarse con un mecánico que apenas está empezando a construir algo». Esperanza lo miró con una expresión de sorpresa que gradualmente se convirtió en comprensión. «Ricardo vino a verte, ¿verdad?». Miguel la miró sorprendido. «¿Cómo supo?». «Porque lo conozco y porque reconozco esa expresión de duda». Esperanza tomó las manos de Miguel entre las suyas. «¿Qué te dijo?». Miguel le contó sobre la visita, sobre la oferta del dinero, sobre las dudas que Ricardo había plantado en su mente. Cuando terminó, Esperanza estaba furiosa. «¿Va? ¿Y por un momento consideraste aceptar?» «No para quedarme con el dinero», se apresuró a aclarar Miguel, «sino porque, ¿y si él tiene razón? ¿Y si usted se arrepiente algún día de haber renunciado a todo por mí?». Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Miguel pensó que estaba enojada, pero cuando se volteó tenía lágrimas en los ojos. «Miguel, ¿sabes cuál fue el momento más feliz de mi vida?». No fue cuando me gradué de la universidad privada más cara de México. No fue cuando recibí mi primer auto de lujo como regalo de cumpleaños. No fue ninguna de las vacaciones en Europa o las fiestas elegantes». Se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. «Fue la primera mañana que desperté en este taller, en ese sofá viejo, sin recordar quién era,
y tú me ofreciste café barato en una taza despostillada con una sonrisa que me hizo sentir que estaba en casa. Miguel sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Esperanza, Miguel, yo no renuncié a una vida de lujo por ti. Escapé de una prisión dorada para encontrar la libertad contigo. ¿Entiendes la diferencia? Miguel asintió, sintiéndose como un tonto por haber dudado. Ricardo puede ofrecerme todo el dinero del mundo, pero nunca podrá ofrecerme lo que tú me das, la libertad de ser yo misma, el respeto de ser tratada como una igual, y la seguridad de saber que soy amada por quien realmente soy, no por lo que represento. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, Miguel tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a Ricardo y le dio su respuesta. No, gracias, dijo simplemente cuando Ricardo contestó el teléfono. No vas a considerar la oferta. Ya la consideré. Y mi respuesta es no. Miguel, estás cometiendo un error. El único error que cometí fue dudar por un momento. Esperanza y yo nos vamos a casar, con su bendición o sin ella. Ricardo se quedó en silencio durante un momento, antes de responder con una voz que había perdido toda pretensión de amabilidad. «Vas a lamentarlo». «Lo dudo», respondió Miguel. Y colgó. 2 semanas después, Miguel y Esperanza se casaron en la pequeña iglesia del barrio, en una ceremonia que fue simple, pero infinitamente más hermosa que cualquier boda de sociedad. Don Eduardo caminó a su hija hacia el altar con lágrimas de orgullo en los ojos, reconociendo finalmente que Miguel era exactamente el tipo de hombre que Esperanza necesitaba. La celebración duró hasta el amanecer, con música de mariachi local, comida preparada por todas las señoras del barrio, y una alegría tan pura que incluso los vecinos más lejanos se acercaron a felicitar a la pareja. Pero lo más hermoso de todo fue el momento en que Miguel y Esperanza se quedaron solos al final de la noche, bailando lentamente en la calle vacía bajo las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Miguel, repitiendo la pregunta que había atormentado sus pensamientos. «Solo de una cosa», respondió Esperanza con una sonrisa traviesa. «¿De qué? ¿De no haber huido de esa boda más temprano para encontrarte antes?» Miguel rió y la besó bajo la luz de la luna, sabiendo que habían ganado la batalla más importante de sus vidas, la batalla por el derecho de amarse libremente. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la nueva casa de Miguel y Esperanza, una construcción modesta pero hermosa que habían comprado en el mismo barrio donde se habían conocido. Miguel ya no vivía en el taller. Ahora tenía una cadena de 3 talleres mecánicos y una empresa de distribución de refacciones que empleaba a más de 20 personas del barrio. Esperanza estaba en la cocina preparando el desayuno mientras arrullaba a su hija de 6 meses. Elena Esperanza Hernández, nombrada así en honor a la mujer que había enseñado a Miguel sobre el poder transformador del amor. «Buenos días, mi amor», dijo Miguel, entrando a la cocina y besando a su esposa en la mejilla antes de tomar a la bebé en sus brazos. «Buenos días», respondió Esperanza, radiante de felicidad. «¿Cómo dormiste?» «Como un rey». Miguel sonrió mientras la pequeña Elena le agarraba el dedo con su manita diminuta. «¿Y esta princesa?» «Durmió toda la noche. Creo que se está acostumbrando a nuestros horarios». Miguel miró a su esposa y a su hija y sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. Esperanza había demostrado ser no solo una esposa amorosa, sino también una socia invaluable en el negocio. Había usado su educación y sus conexiones para ayudar a expandir la empresa, siempre manteniéndose fiel a sus valores de tratar a todos con respeto y dignidad. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Esperanza con una sonrisa misteriosa. Martes 21 de julio. Hace exactamente 5 años que llegué a tu taller en medio de la tormenta». Miguel se detuvo, sorprendido de que ella hubiera recordado la fecha exacta. «5 años», murmuró. «Parece una vida entera». «Ha sido la mejor vida que podría haber imaginado», dijo Esperanza, acercándose para abrazar a su familia. «¿Te arrepientes de algo?». Miguel la miró con amor infinito. «Solo de una cosa». «¿De qué?». «De todas las noches que pasé borracho y amargado antes de conocerte, fue tiempo perdido que podríamos haber pasado juntos». Esperanza rió suavemente. «Pero si no hubieras pasado por todo eso, no habrías sido el hombre que necesitaba cuando llegué a tu puerta. Todo pasó exactamente como tenía que pasar». En ese momento, alguien tocó la puerta.
Era doña Carmen, que ahora era la madrina oficial de la pequeña Elena, y venía a cuidarla mientras Miguel y Esperanza iban a trabajar. «Buenos días, familia hermosa», dijo la anciana con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «¿Cómo está mi nieta favorita?». Mientras doña Carmen tomaba a la bebé en sus brazos, Miguel y Esperanza se prepararon para ir a trabajar. Sus 3 talleres habían creado empleos para muchas familias del barrio, y Esperanza había establecido un programa de becas para jóvenes que querían estudiar oficios técnicos. Pero antes de salir, Miguel se detuvo frente a la fotografía enmarcada de Elena que tenía en la sala. Era la misma fotografía que había estado en su escritorio del taller, pero ahora estaba acompañada por fotos de su boda con Esperanza y del nacimiento de su hija. «Gracias», susurró Miguel a la fotografía. «Cumplí mi promesa». Esperanza se acercó y puso su mano en el hombro de su esposo. «Ella estaría muy orgullosa de ti», dijo suavemente. «Estaría orgullosa de nosotros», corrigió Miguel, «de la familia que construimos, del amor que encontramos, de las vidas que hemos podido tocar». Mientras caminaban hacia el trabajo, tomados de la mano por las mismas calles donde habían aprendido a amarse, Miguel reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían vivido. Había comenzado como un mecánico pobre y desesperanzado, convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirse, pero había aprendido que el amor verdadero no era un lujo, era una necesidad, una fuerza transformadora que podía convertir la pobreza en riqueza, la desesperación en esperanza, y los corazones rotos en corazones que sabían amar más profundamente que antes. Ricardo nunca había vuelto a molestarlos. Según habían escuchado, se había casado con la hija de otra familia rica y vivía la vida que había planeado. Miguel no sentía rencor hacia él, simplemente lástima por un hombre que nunca había entendido la diferencia entre tener dinero y ser verdaderamente rico. Don Eduardo había llegado a querer a Miguel como al hijo que nunca había tenido, y pasaba los domingos en su casa jugando con su nieta y contando historias de sus primeros años en los negocios. El barrio había prosperado junto con ellos. Los talleres de Miguel habían atraído otros negocios, creando empleos y oportunidades que habían transformado toda la zona. Pero más importante que cualquier éxito material era la lección que Miguel y Esperanza habían aprendido, que el amor verdadero no conoce clases sociales, que la riqueza real se mide en la profundidad de las conexiones humanas y que a veces es necesario perder todo lo que creemos valorar para encontrar lo que realmente importa. Esa noche, después de un día productivo en el trabajo, Miguel y Esperanza se sentaron en su pequeño jardín trasero, viendo las estrellas mientras su hija dormía pacíficamente en sus brazos. «Miguel», dijo Esperanza suavemente, «¿crees que nuestra historia habría sido diferente si nos hubiéramos conocido de otra manera?» Miguel consideró la pregunta. «No», respondió finalmente. «Creo que las almas que están destinadas a encontrarse siempre lo hacen, sin importar las circunstancias. Tú necesitabas escapar de una vida que no te pertenecía, y yo necesitaba aprender a amar de nuevo. La tormenta solo fue el vehículo que el destino usó para juntarnos. ¿Crees en el destino?» «Ahora sí». Miguel sonrió, besando suavemente la frente de su esposa, porque no hay otra explicación para tanta felicidad. Mientras las estrellas brillaban sobre Guadalajara, Miguel Hernández y Esperanza Morales de Hernández se quedaron dormidos en el jardín de su hogar, rodeados por el amor que habían construido juntos, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro material. Habían encontrado la riqueza del corazón, y en algún lugar del universo, el alma de Elena sonreía, sabiendo que su última promesa había florecido en algo más hermoso de lo que jamás había imaginado. El mecánico pobre y la heredera habían demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, transformar cualquier vida y crear milagros en los corazones de quienes se atreven a creer en él. Su historia de amor continuaría escribiéndose cada día, en cada sonrisa compartida, en cada desafío enfrentado juntos, y en cada nueva vida que tocaran con su ejemplo de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera